Buenas tardes, televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Ahí usted se comunica con el personal que dirige esta institución de servicio. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que enorgullece a los dominicanos que la regentan, principalmente esa congregación salesiana que tiene que ver con esa dirección acertada. Y esa institución forma jóvenes en alto riesgo en la sociedad, a ser los mejores ciudadanos. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa. Tengo una nota de prensa del IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano para la Prevención y la Protección del Riesgo Laboral. Una institución que nosotros nos enorgullece también tenerla aquí con apoyo de su publicidad. Entonces, el IDOPRIL anuncia, junto al Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago, invitan a todos los medios de comunicación y al pueblo en sentido general a la entrega de un módulo de atención a los afiliados del seguro de riesgos laborales. Esa inauguración de ese módulo será el viernes, mañana, 7 de mayo, a las 10 de la mañana en el Hospital José María Cabral Ibáez en Santiago, que todo el mundo sabe dónde está ese hospital. Entonces, eso es otra de las acciones de IDOPRIL que le distinguen realmente, porque es una institución que está al servicio de los trabajadores y los riesgos laborales siempre son, no voy a decir que son altos, pero siempre son posibles los accidentes laborales. Entonces, cuando un trabajador queda cesante por un asunto de salud, esa es la institución que mantiene el pago. Es decir, que cuando uno ve ese tipo de trabajo, uno se siente tranquilo, se siente bien, porque uno sabe que es brindando servicio a la comunidad y más a ese foco de público al que está dirigido los servicios del IDOPRIL, que es a los trabajadores. Bien, el Fondo Monetario, el Banco Central ha informado que tuvo la comisión del banco que monitorea la economía dominicana, y esa comisión rinde un informe. Hay un informe preliminar y un informe ya definitivo, que la Junta Directiva del Fondo Monetario, ya esas cosas van a niveles más elevados, pero mientras tanto se conoce de la información antes de que se rinda el informe final. Y ya los técnicos pues tienden a hacer una nota de el comportamiento de la economía dominicana, en este caso, la economía nacional, que son datos muy interesantes. Para ellos, República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última década, en un contexto de alto crecimiento. Esta fortaleza permitió una respuesta decisiva de política económica a la pandemia, que pone a la economía en una senda de recuperación en 2021. Una buena secuencia de reformas reforzaría el impulso para un crecimiento inclusivo y para acelerar la convergencia a niveles de ingresos de países más avanzados. Ellos son conscientes que hay que hacer una reforma
y la han sugerido el Fondo Monetario Internacional. Desde luego, hay que andar con pies de lana, como se sabe. Y aquí siempre las reformas se queda uno como en interrogaciones, porque han traído tantos problemas sociales, tantas inquietudes, por la calle se altera, se enfervoriza la gente y entonces la gente se enerva, se siente agredida. Y fíjense lo que está pasando en Colombia. El PRM, que es consciente también de esa situación, no solo por la realidad de hoy, sino por la experiencia pasada, que todo el mundo sabe lo que pasó aquí en 1984. El PRM pide cautela al gobierno sobre la reforma fiscal, pero desde luego las autoridades son conscientes y el Fondo Monetario es consciente de que la deuda que tiene el país hay que pagarla, porque esa fiesta, como hizo el gobierno anterior, tomando préstamos más de 30.000 millones de dólares, una cosa de loco. Un gobierno en 8 años. Un país que ha tenido tanta disciplina después de la indisciplina del siglo XIX, esa indisciplina decimonónica, que durante 61 años más 12 de Balaguer, más 10 de Balaguer, estamos hablando, o no 61, vamos a partir de la era de Trujillo, porque los americanos estuvieron 8 años aquí también endeudados, pero no a esos niveles. Y los primeros años del siglo, prácticamente el control de las aduanas y del endeudamiento lo tuvieron los americanos. Pero a partir de la era de Trujillo, uno sabe que la bóveda extranjera se respetó y que Balaguer en sus 22 años también respetó esa bóveda, es decir, que hubo 52 años de respeto a la bóveda extranjera. Pero hoy ya no es así. Entonces el país tiene una alta deuda y todo el mundo sabe, porque se ha explicado con claridad, que el porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, con este asunto de la pandemia y la caída de la economía, se elevó el nivel, ese porcentaje subió porque hubo un descenso muy brusco. Y ahora que estamos saliendo poco a poco, el banco, el Fondo Monetario reconoce el esfuerzo que ha hecho el Banco Central, las autoridades monetarias, para ir recuperando la economía y llevándola a los niveles donde estaba antes de la pandemia. Pero eso implica también deuda que ha tenido que tomar este nuevo gobierno, porque se quedó también con las arcas vacías. Porque imagínense ustedes con esta situación de pandemia y la situación de las empresas y la situación recaudatoria, bueno, pues todo eso es entendible. Pero para pagar y mantener esos servicios, el pago de deuda, se necesitan recursos. El Estado tiene recursos, magros recursos, ya por la situación que hemos dicho. Ahora, las reformas tienen que tomarse, como se dice, con pie de lana. En Colombia hemos visto ya una situación muy grave. Pasó en Chile también, pero uno sabe que ahí hay una incidencia ideológica en esos dos pueblos, como yo decía ayer, porque está muy definido derecha e izquierda y como que no hay espacio para negociar nada, porque es que derecha e izquierda es un debate entre derecha e izquierda. Entonces es como si se quisiera sustituir la urna por la calle. Entonces la democracia latinoamericana van a tener que... Porque, óigame, si un gobierno, o el Estado, mejor dicho, pues no vamos a hablar de un gobierno, si el Estado no puede hacer reforma y buscar las vías de adquirir más ingresos, porque todos los ciudadanos le exigimos al Estado, pero el Estado no puede hacer dinero, tiene que recaudar dinero, pero no hacer dinero. ¿Y de dónde va a recaudar? De lo que nosotros tengamos que pagar, los ciudadanos. O
de la deuda externa, pero es que ya no aguantamos más o no hay más espacio para tanta deuda. Por tanto, las reformas son necesarias, desde luego. Para hacer una reforma también se necesita disciplina, prudencia en el gasto. Ser prudente, tener una buena calidad del gasto público. Es decir, todos esos excesos de gastos de los gobiernos y todas esas cosas, eso no se puede. Pero al mismo tiempo, el exceso de los gastos, también las exenciones y esas concesiones a la gente productiva y rica, se le dan concesiones muy altas. Y además de las concesiones también están las evasiones. Porque ¿cómo es posible que hagamos una reforma para mejorar o cambiar el sistema recaudatorio vía el ITEVI? Lo que hacemos es imponer un nuevo ITEVI, alto o bajo, o universalizar todo el ITEVI si no lo cobramos. Y entonces, porque si no hay un mecanismo de cobro, ¿cómo vamos a trabajar entonces? No importa las leyes, de leyes estamos cansados ya de asumir leyes. Es aplicación. Entonces, fíjense el caso de los alcoholes adulterados. 135 empresas haciendo alcohol aquí, bebidas alcohólicas. Hoy solo 22 pagaban. ¿Y dónde estaba la autoridad nacional? ¿Dónde estaba la dirección de impuestos internos? Porque uno ve los exfuncionarios del Estado Nacional que fueron fracasados. Ustedes están describiendo en los medios de comunicación diciendo cómo mejorar el Estado después que ellos mismos fueron de los primeros que fracasaron. Yo, los gobernadores del Banco Central dando clases, docencia de cómo hacer la cosa bien, y cuando ellos estuvieron ahí la hicieron muy mal. Exdirectores del CEA, exsecretarios de finanzas, qué sé yo, gente que manejaron la espina dorsal de la economía nacional, que estuvieron al frente prácticamente del Estado. Hoy no quieren dar clases, o fueron recaudadores del Estado, pero toda esa evasión, todas esas concesiones, todas esas exenciones, ¿quiénes las han otorgado? Entonces esas cosas tienen que corregirse para poder pasar una reforma y que los pueblos entiendan esas cosas. Porque los pueblos no van a entender que usted tenga el hijo de un dirigente del PLD que vi por ahí, que cobra 800,000 pesos de este güey sin trabajar. Y de un señor que fue embajador en Washington, que se llama José Tomás Pérez, y que el hijo gana que se dio cuánto dinero sin ir. ¿Y cómo es posible que pasen esas cosas? O el hijo del que era ministro de Obras Públicas, de Gonzalo Castillo. Esas cosas, eso están en las redes y esas cosas. ¿Usted cree que un Estado puede mandarle una reforma fiscal con una situación como esa? No es verdad, la gente no va a aceptar eso. Cuidado. Vamos a una pausa y regresamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas.
El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y, en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, el gobierno tiene que seguir dando ejemplos. Ahí vimos la lotería. Señores, eso es una cosa escandalosa. Un sorteo visto así tan firmado el fraude, como dicen, 100 millones, un sorteo. Esa cosa desde aquellos tiempos de las famosas loterías, o mejor dicho, sorteos falseados o hackeados o adulterados de Mazurca, creo que era que se llamaba el señor, un haitiano blanco, de origen, parece, de origen libanés. Pero eso es un escándalo que la justicia tiene que actuar drásticamente con ese robo. Igualmente un robo a fase ahí a los programas de asistencia social, vamos a decirle así, del gobierno, a los trabajadores que quedaron cesantes con la pandemia. Y esos son hechos que tienen que ser castigados con severidad, con muy ejemplar. Tienen que ser ejemplar y eso está muy bien. Y el gobierno está dispuesto a seguir en ese camino, que está muy bien. Y el presidente Abinader ha sido enfático con eso. Esas cosas no se pueden tolerar y hay que castigarlo con la mayor drasticidad, porque es que esos son robos demasiado escandalosos. Eso es demasiado escandaloso. Ahora, señores, nosotros, yo diría, hay que entender hasta los tiempos. Hay cosas que son banales que uno la trata por la misma, porque tienen hasta sus jocosidades. Pero son las banalidades que uno a veces no quisiera tener que mencionar esas cosas, pero hay que hacerlo. Porque le digo, hay que entender los tiempos. Pero hoy es Día Internacional de los Sin Dietas o de la no dieta. Oigan qué día internacional. Son cosas realmente banales, digo yo. Es decir, que las personas que hacen dietas rigurosas, hay una serie de dietas que son tan fuertes para rebajar y para qué sé yo, la gente dice que buscando salud, pero los organismos mundiales dicen, no, espérese, usted lo que está poniendo en riesgo es su salud, porque hay gente también que se extreman con las dietas. Pero hoy es el Día Internacional de los Sin Dieta. Por tanto, uno se aprovecha y puede comer cosas que tal vez usted tiene algunas aprensiones con ella y no se la puede comer porque tiene prescripción médica y esas cosas. Pero
principalmente para las dietas de rebajar. Me imagino que será a eso que están dirigidos. Pero hay más cosas que ponen a uno también como que nos dan como aviso de que las cosas no andan bien. Yo no sé si la Policía Nacional está en capacidad de, como están estas cosas, como se están poniendo estas cosas, que repito, la calle quiere sustituir la urna. Es decir, parece que las elecciones no van a ser necesarias. Porque fíjense cómo son estas protestas en Colombia, tan violentas, tan lumpenescas. Y porque hay mucho daño y muchas cosas. Entonces uno ve la policía, si ese cuerpo realmente, el cuerpo policial nuestro está en capacidad de hacerle frente a todo esto. Porque uno ve ruidos, por ejemplo. La policía no puede con los ruidos. Ustedes saben los escándalos que hay en esta ciudad, en estas ciudades grandes, pero también en todo el país. Unas motocicletas sin tubo de escape, otras con tubos modificados, con mufflers modificados para que suenen. Y eso es una molestia a toda hora de noche, y usted como que no hay toque de queda. Vehículos de alta cilindrada o de baja cilindrada, pero con unos mufflers arreglados para que suenen mucho, para que escandalicen, y usted lo oye a las 10, 11, 12 de la noche, por lo menos por donde yo vivo, eso es una escandalera. Parece que por ahí no hay policía. Bueno, la policía después de las 10 de la noche deja la ciudad suelta. Salvo patrullas que andan por no sé, que caminan, bueno, cuidando tal vez la casa de los funcionarios y esas cosas, o de altos comerciantes que pagan para que les vigilen sus sitios, qué sé yo. Pero aquí no se puede controlar el ruido. Por ejemplo, la 6 de noviembre, esa avenida, la carretera nueva, la 20 Avenida Obras Públicas, que yo recuerdo que en enero, que yo viajé por el sur y vi las condiciones que estaba esa carretera, hice la denuncia por aquí, pero Obras Públicas ni se enteró de eso. Ahora, el senador Antonio Marte tuvo que hablar y decir que él se iba a hacer una huelga, o que iba a hacer un paro, o que iba a bloquear la carretera esa 6 de noviembre. Y entonces, bueno, hoy anunció ya el ministro que van a hacer una inversión de 300 millones de pesos para adecuar la 6 de noviembre. Porque es verdad, esa carretera es una situación que era un peligro. Es un peligro transitar por ella. Y lo mismo, yo recuerdo que hablé de eso aquí en enero, que fui a visitar a la compañía Goya Santo Domingo, que está allá en San Cristóbal. Y al regreso me alarmé cuando vi eso. Pero yo digo, la policía va a cuidar eso. AME tiene calidad para cuidar eso. Porque esa es otra. La gente que están al frente de estas instituciones no tiene liderazgo para dirigir ni el de la policía ni el de AME. Esta ciudad está suelta. Los alcoholes. Pero y como si la policía no tiene capacidad para cubrir el territorio nacional, hay que buscar la vuelta o buscarle un líder a la policía, porque se está viendo claro que la policía tiene que caminar con liderazgos ahí adentro, gente que lo se den a respetar. Esto no es para docentes policiales, esto es para policía, digo yo, tal vez exagerando. Pero, señores, aquí no hay gente presa, prácticamente se entregó uno ahí. Pero ustedes saben el ilícito que hay en este país. Por todos los lados, fíjense, la policía, bueno, la policía no puede saber lo de la lotería. Eso estamos claros. Pero alcoholes, la cantidad de cosas adversas y de las cuales, o ilícitas, de las cuales la policía tiene que ver con ella. Por ejemplo, el toque de queda. Miren, ahí hay una imagen. Que yo voy a ver, tal vez los jóvenes, los muchachos me pueden atender una imagen de una calle de Santo Domingo, que eso es una vergüenza. Ver que en pleno toque de queda, una discoteca con una actividad comercial ahí increíble. Miren esto. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Eso es en hora de toque de queda? ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Y dónde está la Policía Nacional? Pero si la policía no tiene capacidad para atender esas cosas, entonces también tienen que decirlo para que sea auxilio con militares o lo que fuere, pero hay que
que hacer las cosas como dice la ley o como dice la ordenanza o como se ha acordado. Pero la policía no actúa. Esas cosas tienen que corregirse, realmente tienen que corregirse. Entonces, así no se puede. Ahí vi yo el día pasado, recuerdo, un caso, porque esa es otra queja contra la policía también, porque es que la policía parece que, no, que está sin cabeza, está en una acefalía. No porque no haya un director ahí, pues el director está ahí, pero una acefalía de respeto en la misma policía, como si no respetaran al jefe de la policía, porque antes uno veía unos jefes de policía que tenían liderazgo ahí adentro y lo respetaban los policías, pero ahora como que cada quien, digo yo, como que eso está como suelto en banda, y el de AME parece que es más por complacencia, que lo nombraron ahí, pero ese señor no tiene control de lo que está pasando en la ciudad y el tránsito sigue caótico. Y las carreteras siguen caóticas. Y los accidentes. Y hay ausencia policial. Entonces, el día pasado vi un caso que eso le hace daño a la policía. Que incluso el ministro de Interior y Policía hizo énfasis en su defensa personal y dijo, mire, lo que le pasó a mi compadre fulano, yo no estoy de acuerdo con eso y además yo no intervengo en eso, mi compadre tiene una forma de resolver su problema. Pero resulta que eso fue un caso donde la señora que fue agredida por ese señor, que dice ella que es hermano del ministro de Interior y Policía, fue ella a quejarse al cuartel de policía y ahí le sacaron, como se dice en lenguaje vulgar, le sacaron el cuerpo. No le aceptaron la denuncia. ¿Por qué? Porque el tipo es hermano del ministro de Interior y Policía. Entonces la policía no actuó ahí. Parece que hubo un arreglo y ya se quedó eso así, pero eso no debe ser. Porque entonces anda uno ahí, un tal, el Meloso. Óiganle el nombre, señores. Es verdad que estamos en tiempo. Es verdad que estamos en tiempo. Que hay que entender los tiempos. El Meloso lo acusó una dama que se llama La Perversa. Óiganle los nombres. Hay todos artistas. El Meloso y La Perversa. Entonces, rápido que tú, la policía anda buscando al Meloso y que el Meloso no aparece. Yo no sé, pero parece que se llegaron a un acuerdo también el Meloso y La Perversa. Entonces, esto es un relajo que tenemos en esta sociedad, que uno realmente tiene que sentirse hasta preocupado, porque ¿qué es lo que estamos viendo? El Meloso. Pero, señores, esta sociedad de nosotros, esta es una sociedad que hay que revisarla. Yo creo que tenemos que revisarla. Porque nosotros somos un país muy inclinado, tendente a, ¿cómo diríamos?, a la desmemoria. Tenemos eso, somos desmemoriados. Nos parece aquel libro de don Jacinto, no recuerdo cómo se llama el autor, Memoria de Desmemoriados. Ahorita me vendrá el nombre del autor, que siempre lo cito, pero bueno, esta vez. Pero Memoria de Desmemoriados, excelente libro. Y el país nuestro es tendente a eso, a la desmemoria y al olvido. Somos proverbialmente olvidadizos, hemos dicho nosotros otras veces. Y más cuando se trata de las grandes referencias, porque hay que acordarse de ese panegírico de don Federico Enríquez y Carvajal en el sepelio de Eugenio María de Hostos. A propósito de que vimos ahora, señores, cómo querer quitarle el nombre de Hostos a un parque para ponerle ya Veneno, o quitarle el nombre a la calle Charlesones para ponerle Corporán de los Santos, Rafael Corporán de los Santos. Son cosas que, por de
de esa tendencia a lo desmemoriado que somos nosotros y al olvido. Y decía don Federico, he aquí, oh América infeliz, que solo recuerda a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Enterrando, señores, a Eugenio María de Hostos. Un hombre como fue Hostos, y fíjense cómo se atreve alguien, un diputado, a sugerir que se le quite ese nombre. Esas cosas son producto de eso, de lo que estoy diciendo, de esa tendencia a desmemoriar que tenemos nosotros, los dominicanos, al olvido de nuestras grandes referencias, como el caso de Hostos. Imagínense ustedes, el mismo panegirista, don Federico Enrique y Carvajal, ni se acuerdan de don Federico. Muchos no saben ni siquiera quién fue don Federico Enrique y Carvajal. Hermano de don Francisco, el expresidente. Pero los países cuando entran en esa, diríamos, en esa, no voy a decir vorágine, porque no es tan, pero cuando entran en esa desmemoria, los países no andan bien. Y el de nosotros parece que anda en eso, hace tiempo que anda en eso. Vamos a una breve pausa de nuevo y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Señores, miren esa imagen que siempre va a quedar en la mente de los, no solamente de los ecologistas o de los agrónomos o de los dasónomos, sino de todo el que ame la naturaleza, el que ame el bosque. Ese bosque que es
todo un espacio para el pensamiento, para la poesía, un espacio que hechiza, vamos a llamarle también así. Son 112 tareas que están a la venta en San José de las Matas. Está bien ya, en San José de las Matas. 112 tareas, tiene un arroyuelo. Usted puede contactar a doña Magalis Bello en el 809-350-6355 y pedir más información. Eso en San José de las Matas, que es el municipio más ecológico del país. Le invito a que adquieran esa propiedad, lo que puedan y lo que tengan esa vocación de amar el bosque y penetrar en él, andar en él, que les sirva de espacio de reflexión, hasta de poesía, o que usted se sienta hechizado por ese bosque y por la naturaleza. Bien, en verdad, yo he oído algunos voceros del PLD, del Partido Laboral Danilista, pero yo le voy a decir lo siguiente, señores, después que uno oye toda esta andanada, esta ametralladora de información de lo que pasó en esta situación que están los militares, de la operación Coral y lo que vimos del Pulpo y lo que vimos de la Cámara de Cuentas, analizar esos 13 nada más, de 400 que dice la señora que hay, que me imagino que serán de todos lados, será de Cristóbal Colón para acá, o de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo para acá, pero 400, más de 400 casos en experticio de la Procuraduría. Pero oír estos 3 y usted militar todavía en ese partido, usted no es serio. Yo quiero decirle lo siguiente: el militante político que oiga esa andanada de cosas que se han hecho, que se hicieron en el Danilato, porque ya se merece que se le llame así, Danilato, a eso, porque esos son hechos gravísimos. Esos son hechos tan graves como vender la República. Vender la República al crimen. Oír toda esa avalancha de acusaciones. Repito, el que milita en ese partido, si es serio, tiene que irse de ahí. Si le queda para que se queden ahí los inserios, los que no, miren, los que estén comprometidos con el escándalo. ¿Por qué? Porque es que un militante serio no puede estar en ese ambiente político en que está hoy el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, oír sandeces de atrabiliarios, voceros, una vocería atrabiliaria que tiene el PLD, porque están hablando y es como si hablan acusándose ellos mismos. Yo vi el caso de ese señor Lorenzo, diciendo que hay que auditar la DICOM. Pero ojalá, eso sería lo ideal, que auditen la DICOM, no por lo de ahora. Excelente, que la auditen por el régimen, por los últimos 8 meses. Pero él no se está dando cuenta que ahí, en esa auditoría, está la querella contra Danilo Medina, su jefe. Porque los 1.400 millones de pesos del DICOM que salen de ahí es en ese ambiente de publicidad. Y todo eso va a salir en esa querella, que lo único que tiene que hacer es activarla la Procuraduría General de la República, o la señora Milagro Germán, que llame a la Procuraduría y diga: mira, ahí hay una querella que puso Participación Ciudadana, que la asume el gobierno. O esta dirección la va a asumir, porque si Participación Ciudadana tiene miedo, o se vendieron al crimen, porque puede ser también eso. O que la sustentan las demás instituciones, son cobardes, pusilánimes y no se atreven a mover eso. Bien, que la asuma la DICOM y que le haga caso al señor Lorenzo, al vocero del PLD, que ha sugerido que se audite la DICOM. Excelente. Ahí está, con esa querella se tienen que aclarar nada más y nada menos, no los 100 millones que hay de publicidad para las madres que hizo la denuncia el senador del PLD,
sino que ahí están los 1.400 millones pagados a Joao Santana y su mujer Mura, que son dos delincuentes llevados a Brasil, retornados a su país. Diríamos, encadenados como dos delincuentes y que hoy deben guardar en prisión, creo que aunque domiciliaria, pero están en prisión. La verdad es que oír esas cosas, pero es que el poder, cuando usted usa el poder para dañar y para corromper y para dar prebendas y para perjudicar y dañar y ensoberbecerse y poner y encallecer el odio, arrimar odio, soberbia, creerse más importante que los demás, usted cree que es la voz única de respeto y que hay que escuchar lo que usted diga, y cíteme la corrupción, dígame dónde está la corrupción, dónde están los corruptos, eso es mentira. Bueno, esa fue las expresiones del presidente que nosotros le dijimos aquí. Señores, yo me pasé 8 años y me agrada por lo jocoso que es esto. Pero yo me pasé 8 años recordándole al Danilato o a Danilo Medina Sánchez, siendo presidente, recordándole lo que le pasó, haciendo ese símil con el Trucutú y la esposa de Trucutú y Trucutú, porque yo digo, habrá que estudiar prehistoria para entender el presente y el futuro de este país. Hay que estudiar prehistoria. Yo hacía el símil con Salvador Jorge Blanco, el presidente Jorge Blanco, que se inclinó a afectar la candidatura de su amigo, el señor Jacobo Magluta, que en paz descansen todos, están todos muertos, para que se perjudicara a Jacobo porque él iba mejor con Balaguer. Y, como se dice, le salió Satanás a Salvador Jorge Blanco. Jugó a que Balaguer diría, bueno, Balaguer es un hombre que ya tiene los pies, uno en la fosa y otro afuera, se morirá en el poder. Balaguer es un hombre que ha sido tolerante, se sabe manejar con los corruptos y esas cosas. Balaguer no me va a perseguir a mí porque sería un contrasentido que me persiga a mí cuando tiene a su lado gente que está comprometida también con la corrupción, porque Balaguer no se podía despegar de una serie de gente que fueron también señalados por corruptos. Esa es la pura verdad. Y también Salvador de Blanco hizo ese cálculo político. Pero le salió Trucutú. Decíamos nosotros, le salió Trucutú. Es decir, se puso a jugar contra su amigo, según señalaban sus propios compañeros, que jugó contra Jacobo Magluta. Entonces, el señor Danilo Medina jugó a lo mismo y nosotros le hacíamos hincapié en ese símil. Presidente, usted está jugando el mismo juego de Salvador de Blanco y recuerde que va a terminar como terminó Salvador de Blanco. Y miren el camino que lleva Danilo Medina, que hasta ahora es un perdonado en los primeros 9 meses. Porque tiene esa querella y no la han movido. Esa querella lo llevan a Najayo, pero inmediatamente a Danilo Medina. Si no da explicaciones claras de cómo se pagaron y de dónde se obtuvieron esos 1.400 millones de pesos. Porque fuera de donde fuere, aunque fueran pedidos, regalados por un sector empresarial, qué sé yo, comprometido con el gobierno y todos sus escándalos. Pero como quiera es un dinero que tiene más origen, no tiene acta de nacimiento seria, legal. Y miren dónde va a terminar. Miren por dónde andan esos juicios y todo eso. ¿Jugando a qué? Ah, bueno, el PRM es el mismo PRD. El PRM viene con Luis Abinader. Luis Abinader no va a hacer nada. Yo tengo todos los fiscales, tengo los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tengo todo amarrado, tengo todo atado. Con nosotros no hay problema, despreocúpese. Pero le salió Trucutú. Que en este caso, además de Trucutú, la esposa de Trucutú. ¿Cómo era que se llamaba la esposa de Trucutú? ¿Cómo era que se llamaba la esposa de Trucutú? Ulanita. Verdad que yo lo anoté ahí. Ulanita era la esposa de Trucutú. Ahora le salió Ulanita, que es Miriam Germán. El cálculo político o el cálculo judicial que hicieron en el PLD,
en el Partido Laboral danilista, sería que ahí vendría un fiscal político, pero tenía ese estamento de judicial, o de fiscalía, o de procuraduría, todo montado por ellos, porque fue montado todo, ese sistema judicial fue montado por el gobierno de Danilo Medina. Yo recuerdo el escándalo de los fiscales. Entonces jugó ese cálculo. Vamos a matar a Leonel Fernández, yo como matador de toros, me voy a imponer yo para cubrir toda esta escandalera, todo este desorden, este manicomio administrativo en que cayó el gobierno de Danilo Medina, buscando que por eso era que quería la reelección, para cubrir todo esto, echarle tierra a toda ese malandrinismo que hubo en su gobierno. Como no se dio ese asunto, entonces, bueno, déjame reelegir con una persona interpuesta. Y se buscó el penco. Elegimos el penco y yo me cubro con el penco porque es una reelección, como se dice, montada, interpuesta. Pero los cálculos le fallaron. Washington intervino, el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, una llamada. Ahora voy a hacer un paréntesis porque me acordé de don Benito Pérez Gardós, que es el autor de Memoria de Desmemoriados, por el asunto de la desmemoria del pueblo dominicano. Pero bien, en este caso entonces Danilo Medina, sus cálculos, él sabía, por eso es que el pueblo se ha sentido tan mal con ellos, con esa familia mafiosa, esa varonía mafiosa. Porque el propio presidente Danilo Medina ha dicho que desconocía todas estas cosas. Pero el interés de reelegirse y el interés de reelegirse interponiéndose en otra persona y usando todos los recursos habidos y por haber y posibles del Estado Dominicano para imponerse y ganar unas elecciones, lo llevaron a toda esa equivocación de barrer a Leonel Fernández. Eso no es nadie, eso no tiene a nadie. Y el poder que yo tengo y la oligarquía económica que me apoya, nosotros ganamos las elecciones. Y por tanto, al ganar las elecciones, quedamos cubiertos y nadie cae, y está todo el mundo limpio. Hicimos una excelente gestión y tengo todo medio pueblo rural que me quiere porque le repartí 60,000 millones de pesos. A todo eso se jugó. Y miren las penurias que no se atreven. Yo escribí el rostro de Danilo Medina, el rostro se ve demacrado, abatido por ese odio y esa soberbia y todas esas derrotas y lo que le falta. Entonces, por eso digo, cualquier persona que sea seria, que todavía milite en ese partido, tiene que irse de ahí, o si no, terminará siendo absorbido por esa misma conducta mafiosa y toda esa conducta dañina para el acontecer no solamente partidario, sino del país, de la nación. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Bueno, el presidente, cómo andan las cosas en América Latina, cómo está todo este ambiente de insatisfacción, de pobreza, de desempleo y de esas cosas que uno sabe que le preocupan a cualquier autoridad, a cualquier gobierno. Pero el presidente, digo yo, estos no son tiempos como para uno estar mucho en la calle. Tengo 8 meses insistiendo en eso. Tal vez equivocado. Y ojalá yo esté equivocado, que la política que está llevando a cabo el gobierno, el presidente principalmente, esa agenda que lleva el presidente, le sea útil a él y al país. Ojalá yo esté equivocado, pero tengo derecho a estar preocupado porque el presidente está haciendo un gobierno demasiado coloquial. Actividades de Abinader para este jueves. El presidente realizará este jueves varias actividades, entre las que figuran la inauguración de una tienda. Ahí fue esta mañana. Reunión conjunta de vecinos de Bonao. Oigan por dónde que andamos.
lanzamiento del plan estratégico del Consejo Dominicano de la Seguridad Social y una cena con los ministros de Turismo de las Américas. Según una nota de la Presidencia de la República, la primera actividad será a las 10:30 de la mañana en Los Alcarrizos. Es una tienda de La Sirena, bien, pero es que es presidente. Eso, es que yo lo veo, eso es demasiado agotador. Entonces hay cosas como que, déjale eso al ministro de Industria y Comercio, bueno, va, le representa y ya, o alguien más, va a paliza. Y el presidente como que debe estar, yo sé que él está animado y que tiene ese ancho deseo de que las cosas mejoren para todos los dominicanos, el bien de los excelente, presidente. Pero es que esa agenda tan coloquial, tan callejera, eso es lo que me tiene preocupado a mí. Porque creo que le van a hacer falta esas horas de reflexión al presidente, pienso yo. Ojalá esté equivocado. Porque lo que yo pienso es que eso vamos a peor mañana. Porque cuando vengan las horas difíciles, las horas de que no se puede cumplir con las promesas, las horas en que las cosas no fueron planteadas como lo creíamos, o que el presupuesto, bueno, pensábamos que el déficit iba a ser tanto, pero se elevó a tanto, o viceversa, o que la reforma la teníamos planeada, pero no la vamos a poder aplicar, porque miren el problema que pasó en Colombia, lo que está pasando allí. Esas cosas son preocupantes. Entonces, como que se necesitan tiempos de reflexión, de maduración, de consultas, de Salomones. Incluso ese asunto eso no debe dejársele a unos técnicos. En Colombia le dejaron eso a los técnicos, al ministro de Hacienda. No, la reforma va a ir por esto y por aquí. Y mire, tuvo que renunciar el ministro de Hacienda y cambiar lo que se tenía planeado como reforma en Colombia. Y miren cómo está Colombia todavía, ardiendo, como se dice. Y toda una conspiración montada como para sacar el gobierno, que no pudieron por las urnas, podemos por la calle. Eso es una tragedia. Entonces yo creo que República Dominicana, el presidente, sé que está imbuido de la mejor buena fe, pero es demasiado coloquial. Insisto en eso. Insisto porque es cierto. Claro, es distinto a aquel gobierno coloquial de Hipólito Mejía, que era dando tumbos sin saber para dónde iba. Por lo menos Abinader sabe a dónde va. Pero seguiremos luego con el tema porque hoy ya el tiempo está agotado. Les invito a que vean o que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica y que en esta semana no lo había dicho, no lo había anunciado, pero siempre está presente el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y nos vemos mañana.